Bien, estamos frente a la Puerta de Elvira. La ciudad medieval de Granada estuvo amurallada y tuvo diferentes puntos de acceso a la ciudad. El punto de acceso más relevante de todos, por la orientación que tenemos, es la Puerta de Elvira. Estamos frente a una estructura defensiva mucho más compleja de lo que ha llegado hasta nosotros hoy, y esa estructura tiene forma o tiene planta de barbacana, hasta el punto que en esa estructura tan compleja incluso vivían los soldados que custodiaban el acceso a la ciudad. Conforme esta muralla va perdiendo la función defensiva, se van derribando esos paños de muralla, esas estructuras van decayendo y vamos perdiendo lo que en su momento pues fue ese gran patrimonio de la muralla. Dicho eso, a nosotros nos interesa mucho el arco, la Puerta Elvira, porque Juan de Dios, cuando viene de Gibraltar, Sevilla y llega hasta Granada, con toda probabilidad tiene que entrar por esta puerta. Además, va a instalar su vivienda y su negocio en uno de los huecos que ya habían perdido el uso, donde habitaban esos soldados que custodiaban la puerta. La Puerta Elvira, sobre todo, nos ayuda a marcar un antes y un después de Juan de Dios con respecto a Granada. Podríamos decir que hay un Juan de Dios antes de Granada y un Juan de Dios posterior a Granada. Esa estancia, esa llegada a Juan de Dios marca un hito en su biografía. Juan de Dios, que para Francisco de Castro es muy importante los oficios porque para él le ayuda a estructurar la vida del santo, ese último oficio que tiene es el de vendedor de libros. Por eso yo siempre trato de disuadiros a que en algún momento penséis que Juan de Dios fuera analfabeto, porque yo, sin saber leer y escribir, lo último que haría sería vender libros. Pero también, como tenemos de todo en nuestra historia, también alguno a veces nos quiere presentar a un Juan de Dios analfabeto, que es lo más alejado de la realidad. Él va a llegar vendiendo libros e imágenes de papel, en un momento muy interesante, y es que hace pocos años que se ha descubierto la imprenta, por tanto los libros que vendería Juan de Dios no serían grandes obras, porque aún no ha dado tiempo a editarse. Él va a llegar, se va a instalar aquí, y pocos días después, pocas semanas, pocos meses, porque si no, no nos sale la cuenta, es cuando escucha al maestro Ávila y cuando se produce en él ese cambio de vida después de su paso por el Hospital Real. Hasta el punto que llegó a su casa, se deshizo de todo lo que tenía, y esta idea es muy interesante para entender todo lo que viene después. Hace una opción de pobreza para sentirse sobre todo libre y abandona este espacio. Vamos a pasar ahora y vamos a ver el lugar donde tuvo su vivienda, su librería. Qué curioso que se haya conservado ese lugar después de tantos años. Pues fijaros, una vez más, la sacralización del espacio es lo que ha permitido que conservemos la memoria, que podamos certificar hoy que fue en ese lugar y no en otro. Hoy con lo que nos encontramos es con una pequeña capilla que ocupa ese hueco. Este espacio lo compra a principios del siglo XX los hermanos de San Juan de Dios, después de restaurarse la orden en Granada, una vez que quedó atrás aquel proceso tan complicado de desamortización de Mendizábal. Y desde entonces es la orden la que vela por este lugar, la que custodia, conserva, con un propósito, y es que cuando vengamos a Granada podamos decir: este fue el lugar donde Juan de Dios tuvo su librería. Bien, vamos a pasar, vamos a ver ese espacio y continuaremos por toda la calle Elvira buscando el Hospital de Juan de Dios en la calle Lucena, ese primer enclave que tiene Juan de Dios en la calle Lucena. La calle Elvira hasta 1902 fue la arteria principal de la ciudad de Granada. En 1902 se va a construir la Gran Vía, que es una calle sin salida, por cierto, es un proyecto inacabado, afortunadamente, porque el trazado de la Gran Vía deterioró muchísimo, destruyó muchísimo esa Granada de San Juan de Dios que conoció el santo. Pero ya sabéis lo que pasó, que después de morir Juan de Dios no se fosilizó Granada. A mí me hubiera gustado que se hubiera parado el tiempo. Pero bueno, yo soy así de romántico, pero la vida continúa, la vida continúa. Bien, pasamos, vemos la librería, la capilla, que hoy ocupa el espacio de la librería de Juan de Dios, y después continuaremos por toda calle Elvira.
Como podéis ver, este hueco sería un hueco similar a alguno de aquellos tres que estáis viendo en el fondo. Fijaros el del centro, que es muy interesante, cómo mantiene la huella de en un momento dado haberlo partido con una serie de vigas y haber creado una primera planta. Y ahí tener una vivienda y debajo el negocio.